Ahora veamos la soberbia de un rey que pertenecía al pueblo de Dios. Le dije que este primero era un rey que no era del pueblo de Dios, era un rey babilonio. Entonces podemos decir, bueno, sí, los impíos son malos, pero ¿qué dentro del pueblo de Dios? Bueno, tenemos que reconocer que dentro del pueblo de Dios hay gente mala. ¿Pero muy mala? Sí, muy mala. Tan mala que usted dentro del pueblo de Dios le conviene, primero, comenzar a ser un buen cristiano. Y segundo, discernir dentro de la iglesia quién es cristiano. Porque no se puede confiar en... Imagínense las iglesias grandes, ¿cómo hace uno? Una iglesia de 1000 personas, 2000. ¿Cómo hace uno para confiar en todos ellos que cantan aleluya el domingo? Pero no son así en sus casas, ni trabajo, ni etcétera. Y hay algunos muy malos. Pues este era un rey que cuando comenzó era como cualquiera de nosotros. Luchaba para conseguir el pan. Era de una pequeña, humilde familia que tenía algunos burros por ahí para poder trabajar. Se llamaba, a ver, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Saúl. Samuel capítulo 9. El rey Saúl. Vamos a ver cómo era el rey Saúl cuando comenzó. En el capítulo 9 se nos narra el inicio de este rey. Dice la Biblia así. Primer libro de Samuel. Estaba mirando en el segundo, disculpen. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Se nos narra: había un varón de la tribu de Benjamín en Israel. Este hombre era valiente y se llamaba Cis. Era hijo de un tal Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Alfa, hijo de un benjamita. Muy bien, aquí es la familia de ellos, la tribu de Benjamín. Ahora, este hombre que se llamaba Cis, en el versículo 2, tenía un hijo, y este se llamaba Saúl. ¿Cómo era? Era joven, era hermoso, y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. O sea, era un muchacho, bueno, simpático, atractivo, y era muy alto, dice, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y voy a añadir algo que no está escrito aquí: y cualquier evangélica soltera hubiera querido casarse con este Saúl, alto, simpático, buen mozo. Ay, Dios mío, con ese me caso yo. Es mejor esperar y orar, porque este es el comienzo de este Saúl. Un aparente muchacho buen cristiano, alto y hermoso y humilde, ya que la Biblia declara en el versículo 21, vamos a ver el versículo 21, dice así la palabra del Señor: cuando a Saúl lo eligieron rey, este Saúl humilde lo eligieron rey, dice el versículo 21, Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es una familia pequeña de todas, o la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues el profeta me ha dicho estas cosas? El profeta Samuel le había dicho que había sido elegido como rey, y él responde una palabra humilde. Note usted que muchos ministerios que dirigen al pueblo de Dios, cuando comienzan son, ¿qué dije? Humildes, son, obran, trabajan, evangelizan, son misión. ¿Cuándo comienzan? Pero de pronto Dios los pone en la cima. Comienzan ellos de alguna manera a conseguir, y ahora parecen reyes. Y cuando parecen reyes, hasta guardaespaldas cargan. ¿Sabían ustedes que hay ministerios que cargan guardaespaldas? ¿Ustedes se imaginan? Ni el Señor Jesús tuvo guardaespaldas. ¿Para qué un ministro, un pastor necesita guardaespaldas? ¿Para qué? ¿No es suficiente el Señor? ¿Para qué? ¿O para qué necesita la pompa que algunos tienen? Hay un señor en Brasil que se llama Edir Macedo. Examine la historia de Edir Macedo. Cuando él comenzó en una plaza pública con una corneta, predicando solito con su esposa. Ahí predicaba solito. ¿Qué le parece a alguien? Por ahí predicando en la calle, solito, sin quien le diera una ofrenda. De pronto, a la vuelta de unos años, 5, 8, 10 años, comenzó a llegarle mucha gente, y él transformó el ministerio en un ministerio milagrero. Empezó a hablar de milagros y pactos y dinero.
empezó a volverse millonario. ¿Quién es el señor Edir Macedo hoy en día? Un magnate de la religión protestante en Brasil. Un magnate, literalmente un magnate, investigado incluso por las autoridades por la forma que ha concebido tanta plata como el Vaticano. Comprendan, y metidos en muchos delitos, tiene demandas por todas partes, por muchos delitos. Y aquella humildad de aquel pastorcito del parque que predicaba, ¿y dónde quedó? Ahora, pregunto, ¿y es que Dios no puede bendecir o prosperar materialmente a un ministro de Dios? ¿Puede o no puede? Claro. ¿Y es bueno que sea bendecido o no? Claro que sí. El problema no es ese. Dios quiere bendecir a su pueblo. El problema es que el pueblo no es capaz a veces de tenerlo. Ni los ministros ni la gente que asiste. Porque cuando tienen mucho se transforman. Son diferentes. Se llenan de orgullo, de soberbia. ¿Sabían ustedes que hay iglesias donde los ricos se sientan aparte de los pobres? ¿No lo creen? Los invito, vayan, congréguense allá. Es más, yo los reto a que se congreguen 6 meses allá y luego vienen y me cuentan cómo les fue. Es así, amados. La sociedad, lamentablemente, tiene esa cultura en la mente de que los ricos son más que los pobres. Y en esas iglesias tienen esa cultura. Como en Estados Unidos todavía quedan algunas iglesias de negros y blancos. Ustedes buscan las redes, iglesia de negros, son puros negros. Iglesia de blanco, puros blancos. Porque todavía está esa cultura. La cultura del racismo, la cultura de la diferencia social, eso existe todavía. Entonces, aquí tenemos a un rey que cuando comenzó era un benjamita de una familia sencilla. ¿Dónde lo encontró Samuel? Buscando unos burros que se le habían perdido a su papá Cis. Se le habían perdido y él estaba buscando los burros cuando Dios le habla al profeta Samuel. Le dice: encuéntrate con un joven hermoso que cuida unas mulas de su papá y ve y encuéntralo y habla con él porque lo he elegido como rey de Israel. Pero al poco tiempo él comenzó a tener victorias. En el capítulo 15, versículo 22, ahí mismo en ese libro, encontramos que este mismo Saúl, ya en el versículo 22, tenía que ir a una guerra y Dios le dio las pautas de la guerra y él no obedeció. Y en el versículo 22 dice: y Samuel le dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra? Ciertamente obedecer es mejor que sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche, obedecer es mejor que grosura de los carneros. Hay gente, amados hermanos, que envía diezmos abundantes a las iglesias evangélicas, pero no son cristianos. Tienen que aprender eso. Tienen que aprender eso. Hay gente que envía dinero a las iglesias evangélicas. Ahora, si a nosotros nos envían dinero de afuera, pues uno recibe la bendición porque de su trabajo, del sudor de su frente, y nos están bendiciendo. Claro que sí. El problema no es el que recibamos la bendición, sino la condición de aquella persona que no sirve al Señor y no obedece al Señor y piensa que al enviar los diezmos a una iglesia, Dios está contento con eso. No. Obedecer es mayor que la grosura de los carneros. Las ofrendas y sacrificios no es lo que Dios está buscando de usted. Usted puede depositar todo el dinero que quiera y eso no es lo que Dios está buscando. No. Eso bendice el templo, eso bendice al pastor, claro que sí, pero a usted no le bendice, no le bendice. Comprenda, es necesario que aprendamos eso. Algunas personas quieren comprar la bendición de Dios. De hecho, en la teología de la prosperidad, los predicadores dicen: pacta con Dios. ¿Qué quieres comprar este año? ¿Quieres comprar tal cosa? Pacta, echa tanto que Dios te da tanto. Y negocian con Dios como si eso fuera permitido, lícito, bíblico. Es una herejía.
El Señor dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Veamos la historia de este Saúl. Aquí ha desobedecido. Y el versículo 23 el profeta lo reprende y le dice: como pecado de adivinación, o sea, de magia, de brujería, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la terquedad, la obstinación. ¿Se dan cuenta ustedes? Le está diciendo al rey que él era un hombre terco y que esto era igual que ser brujo. Pregunto, ¿nosotros fácilmente comparamos la terquedad con la brujería? No, nosotros no comparamos la terquedad con la brujería. Pero aquí dice, como pecado de brujería es la rebelión, y como pecado de idolatría, la terquedad. Es lo que dice el Señor. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? Vamos a verlo un poquito más adelante. En el capítulo 16, por favor. En el versículo 14, dice la Biblia: el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl, y ahora le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Se apartó el Espíritu de Dios, y ahora le atormentaba un espíritu malo. Y cuando usted comienza a leer el capítulo 16, de ahí en adelante, usted ve a Saúl todo el tiempo lleno de odio. Quería matar a David, quería matar a su hijo Jonatán, quería matar a sus soldados, perseguía a David por todos lados. ¿Qué le dio a él? ¿Qué perdió? Perdió el gozo. ¿Y qué le dio cuando perdió el gozo? Amargura, ira, odio. Cuando usted le tenía envidia a David. Amados, cuando a usted se le sale el gozo de su corazón, comienza a darle ira, odio, envidia, amargura. Todo el tiempo presenta eso, porque se le salió el gozo. Mantener el gozo no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Me confesó esta semana un hermano que me pidió ayuda, consejería. Siempre decimos esta cosa con el respeto de las personas que nos piden el consejo, pero sirven de testimonio de base de lo que estamos diciendo. Y él me dijo: pastor, no sé qué hacer, pero mantengo una amargura todos los días y lucho contra mí mismo. Le pregunto a él: ¿cuál es su batalla más grande? ¿Qué es lo que vive? ¿Qué es lo que le produce amargura? Y dice: es que ni siquiera sé, mantengo amargado, eso es todo. Ahí está, amargado, todo le da amargura. Que no le sirvan la comida a tiempo, le amarga la vida. Que le den una mala noticia de una deuda que no se pagó, le da amargura. Todo, me contó todo eso. Y me daba tristeza con él, porque está luchando con un gigante. Estamos hablando de creyentes, gente que está dentro del pueblo del Señor. Que ven al vecino que compra por ahí una bicicleta, una moto, un carro, y ya, uy, quién sabe de dónde la consiguió, pero deje la bendita envidia. Que los demás sean felices. Hombre, usted si puede comer, dele gracias a Dios. Peor no poder comer. Pero es una envidia con el que consiguen, a todo el mundo critican. ¿Por qué? Saúl tenía una envidia terrible. Envidiaba a su propio hijo, lo quiso ensartar con la lanza. Persiguió a David por todos lados. ¿Y por qué lo persiguió? En el capítulo 18, quizás es ahí, vamos a ver. En el versículo 6. Dice así: aconteció que cuando volvían ellos, y cuando David volvió de matar al filisteo Goliat, salieron las mujeres del pueblo, de toda la ciudad de Israel, y cantaban, y danzaban, y decían así. Recibieron al rey Saúl, y decían con panderos, y con cántico de alegría, y con instrumentos de música, decían danzando: Saúl hirió a miles, pero David hirió a 10,000. ¿Cuántos le dieron a Saúl? Miles. ¿Y cuánto le dieron a David? 10,000. Y miren lo que dice el versículo 8: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David le han dado 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que ser el rey. Y desde aquel día Saúl no miraba con buenos ojos a David. Impresionante. Dentro del pueblo de Dios hay gente que no mira con buenos ojos a otro, porque llegó mejor vestido, mejor peinado, que se arregló un poquito, porque Dios lo está prosperando.
Ya le miran feo. El ministerio de David estaba prosperando. Y Saúl empezó a ponerse envidioso y amargado. Ahora bien, vamos más adelante. En el versículo 11 dice así, ahí mismo en ese capítulo: y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué intentó hacer? ¿Será que hay gente dentro del pueblo de Dios que tiene ganas de matar a alguien? Sí. Cuando tenemos iglesias pequeñas, quizás los defectos no afloran mucho porque somos tan pocos que tratamos de portarnos bien todos. Pero llegue a una iglesia grande para que vea cómo es el asunto. Porque en las iglesias pequeñas cualquier defecto o pecado se ve rápido. Somos pocos, entonces se ve rápido. En cambio en las iglesias grandes no se nota mucho. Entonces ahí puede haber gente envidiosa, gente con espíritu de crimen, gente con maldades tremendas, y no se nota mucho porque hay una multitud. Ese es el problema. Dentro del pueblo de Dios hay muchas cosas malas que no quieren salir de ahí, que viven ahí, que se sientan ahí, que participan ahí. Amados hermanos, no significa que somos mejores que otros, no, esto es una advertencia para nosotros. Ahora, no lo confiese públicamente, solo quiero que reflexione, porque yo hago esta reflexión para mí y créame que me siento culpable y no quiero acusarlo a usted. ¿Ha sentido usted siendo cristiano? Pero no me diga no o sí, solamente reflexione, por favor. Es que hay gente que rápido levantan la mano. No, yo solo quiero que reflexione. Mientras usted ha sido cristiano, ¿alguna vez, aunque sea, ha sentido ganas de matar a alguien? Solo piense. Reflexione. Ahí lo dejo que reflexione. Yo sí me siento culpable en el camino del Señor, porque tanto tiempo en el Señor, ¿usted cree que nadie en algún momento ha chocado con uno al punto que uno sienta esa ira? No somos angelitos, no. Hay que pedirle perdón al Señor de verdad. Entonces, si alguno de los que está aquí sentado me dice, yo soy un pastor, yo tengo un corazón de ángel, soy tan tierno, tan dulce, que nunca he querido, bueno, prepárese para el futuro, porque aquí es una guerra de verdad. Este Saúl se pegó una descarriada tan terrible que le lanzó 2 veces a David la lanza para asesinarlo, y era el que dirigía al pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Porque los que dirigían al pueblo de Dios eran el sacerdote, el rey y el profeta. El sumo sacerdote, el rey y el profeta. Ellos dirigían al pueblo. Ya los demás sacerdotes también ayudaban a hacer otra función y el pueblo tenía que ayudar a otras funciones, pero ellos eran los superiores. Y si así estaba el rey, ¿cómo estaría el pueblo? Acuérdense que ellos vivían por teocracia, no por democracia, socialismo, nada de eso, sino por teocracia. Ellos tenían que recibir los mandamientos directos de la Torá. Leían en la palabra los estatutos o reglamentos de la nación. Ahora bien, vamos a ver en el capítulo 28. Capítulo 28, ahí mismo donde usted está leyendo. Dice la Biblia así. A partir del versículo 3, dice: ya el profeta Samuel se había muerto el profeta, y todo Israel lo había llorado, y le habían sepultado en una ciudad llamada Ramá, su ciudad. Y el rey Saúl había echado de la tierra de Israel a todos los encantadores y adivinos, o sea, brujos, magos, etcétera, ¿no? Se juntaron pues entonces los enemigos, los filisteos, y vinieron y acamparon para una guerra en Sunem. Y el rey Saúl juntó a todo Israel y acamparon en un lugar llamado Gilboa para la batalla. Y cuando vio Saúl
el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces consultó Saúl a Jehová, pero Dios no quiso responderle, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ya Dios se había enojado con él. Entonces Saúl le dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿Que me busquen qué? ¿Un cristiano buscando a quién? A una bruja. Mira, amado, el cristiano quizás cae en pecado porque es que aquí somos humanos todos, ¿no? O levanten la mano el que dice, yo nunca me he equivocado, ¿no? Bueno, todos, escuchen bien. Pero la brujería quizás sea lo último que haga un cristiano. O sea, que digan que hizo otras cosas, entendemos que pecamos. Pero que un cristiano busque un brujo, ¿a qué nivel está descarriado? Así estaba Saúl. A ese nivel estaba Saúl. Buscó una bruja para que la bruja hiciera una invocación. Entonces aumentó el enojo de Dios y Dios decidió derrotarlo. Y veamos el capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos al rey Saúl y a sus hijos, mataron a sus hijos, a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, los hijos del rey. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y entonces tuvo temor de ellos, o sea, miedo. Entonces le dijo Saúl a su escudero, su guardaespaldas principal, saca tu espada y mátame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía mucho miedo. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Qué hizo Saúl? Se suicidó. Amados, hoy les dije que se llama el mensaje ¿cómo? ¿Cómo se llama? Ay, amados, historias de vida. El título es importante. Esta es la historia de Nabucodonosor y esta es la historia de Saúl. Van dos historias.